Bienvenidos adictos a la literatura. Esta semana volvemos a una sección que hemos visitado poco últimamente, los misterios de la literatura. Y lo hacemos con un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, los libros malditos y más peligrosos de la historia. En esta ocasión nos vamos a preguntar si los libros pueden tener poder auténtico, poder maligno real. Y lo vamos a hacer descubriendo algunas obras que a lo largo de la historia se han considerado los libros más peligrosos sobre magia que han existido. Libros que nadie con dos dedos de frente os aconsejaría leer y que no vais a encontrar en ninguna librería. Así que si os atrevéis a seguirme en este viaje, encendamos la luz de las velas, saquemos el agua bendita y todos los amuletos que podamos encontrar y pidamos la protección de los dioses. ¡Empecemos! Si esta es una especie de hechizo o algo, ¿no necesitas velas y un pentagrama para que resulte? ¿Por qué? ¿Tienes uno? Esto es una locura. Sí. La primera gran cuestión que debemos abordar es si los libros tienen un poder real. ¿Puede una obra literaria influir realmente en la vida de las personas e incluso en el devenir de la historia? Pues la respuesta es un absoluto y rotundo sí. Y esto es una verdad incuestionable que ha acompañado a la humanidad desde los albores de los tiempos. No existe nada más poderoso que una idea, y los libros no son otra cosa que un almacén escrito de ideas. Una herramienta que en las manos adecuadas puede simple y llanamente transformar el mundo. Tanto es así que el temor ante el poder de los libros escritos ha llevado en innumerables ocasiones a lamentables y grotescas quemas de libros. Os cuento rápidamente algunas de las más terribles y famosas. En el año 213 a.C., el emperador chino Shi Huangdi ordenó que se quemaran todos los libros, excepto los que versaban sobre agricultura, medicina o profecía. Vete tú a saber por qué estos le gustaban más. Más de 400 letrados reacios fueron enterrados vivos y sus familias sufrieron incontables humillaciones. Sin embargo, la peor de las destrucciones literarias de todos los tiempos se produjo en la quema de la Biblioteca de Alejandría. Al menos el 75% de toda la literatura, filosofía y ciencia griega antigua se perdieron en la destrucción de esta biblioteca. Aunque no se sabe exactamente cómo se produjo, algunos historiadores han acusado al patriarca Teófilo de haber atacado el templo de Serapis en el año 391 con una multitud enfurecida. En 1497, el fraile dominico Girolamo Savonarola organizó también una hoguera en la que se quemaron libros que no se ajustaban a la ideología cristiana. Entre los libros destruidos se encontraban obras de Ovidio, Dante y Boccaccio, produciendo otra gran pérdida irreparable en la cultura mundial. Yendo ya a tiempos más modernos, en 1933 los nazis no se quedaron atrás, decidiendo acabar con todos los libros relacionados con la cultura judía y también con todos aquellos que tuvieran teorías políticas contrarias a su pensamiento, como el marxismo. Se quemaron millones de libros en 22 ciudades alemanas. Y ya en tiempos bastante recientes, en 2003, durante la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Bagdad fue saqueada y quemada, perdiéndose más de 1 millón de libros y manuscritos, algunos de los cuales eran completamente únicos en el mundo, pérdidas absolutamente irreemplazables. Un catálogo del horror que demuestra el temor de muchos poderosos ante el poder transformador político, social y cultural de los libros. Sin embargo, más allá de este tipo de poder social o cultural que puedan tener los libros, cabe preguntarse si existen libros con otro tipo de poder, un poder mucho más maligno, mágico y real.
libros con encantamientos y conjuros capaces de traspasar los límites de lo natural y adentrarse en el mundo de lo sobrenatural. En este caso, y aunque mi naturaleza racional y lógica me indica claramente que no, lo cierto es que existieron y existen algunas obras que pueden llegar a hacer dudar a cualquiera. Y hoy vamos a ver algunas de las más importantes, desconocidas y oscuras obras de todos los tiempos, a las que miles de personas y durante cientos de años les han adjudicado auténtico y real poder. 1. Los libros sibilinos. Se cuenta que en cierta ocasión la Sibila de Cuma se presentó ante el rey romano Lucio Tarquinio el Soberbio como una mujer muy anciana y le ofreció 9 libros proféticos a un precio extremadamente alto. Tarquinio se negó pensando en conseguir los más baratos, y entonces la Sibila destruyó 3 de los libros. A continuación le ofreció de nuevo los 6 restantes al mismo precio que al principio. Tarquinio, obstinado, se negó de nuevo y ella destruyó otros 3. Ante el temor de que desaparecieran todos, el rey aceptó comprar los 3 últimos, pero pagó por ellos el precio que la Sibila había pedido por los 9. Los ejemplares fueron guardados en una bóveda bajo el templo de Júpiter en la colina Capitolina. Era tal el poder que se les atribuía que el Senado romano mantenía un control estricto sobre ellos. Al principio estaban al cuidado de 2 patricios, pero desde el año 367 a.C. fueron vigilados por 10 custodios, la mitad patricios, la mitad plebeyos. Más tarde el número aumentó a 15, y se los empezó a denominar los quindecemviri sacris faciundis, generalmente expretores o excónsules. En tiempos de crisis, estos funcionarios tenían el privilegio de poder leer los libros y consultarlos cuando el pueblo lo solicitaba o el Senado. Los libros se guardaban en 2 cobres de cedro bajo el pedestal de la estatua de Júpiter Capitolino, el dios supremo de Roma. Solo se abrían en casos de extrema necesidad, como guerras, pestes, terremotos o prodigios. Los sacerdotes interpretaban entonces las profecías y las adaptaban a la situación presente, a veces modificando o añadiendo versos. Los libros sibilinos eran considerados sagrados y se les rendía culto con sacrificios y ofrendas. Los libros originales se perdieron lamentablemente en el incendio del templo de Júpiter en el año 83 a.C. Los libros sibilinos tuvieron una gran influencia en la historia y la cultura de Roma. Gracias a ellos se introdujeron nuevos cultos y fiestas como el de Cibeles, la Magna Mate o los juegos seculares que se celebraban cada 100 años. También se atribuyó a los libros sibilinos la predicción del nacimiento de un Salvador, que algunos identificaron con Augusto, el primer emperador, y otros incluso con Jesucristo. Los libros sibilinos fueron objeto de estudio y admiración por parte de autores como Cicerón, Virgilio, Ovidio o San Agustín, que citaron algunos de sus versos. Lo cierto es que lo único que nos queda hoy en día de estos libros tan valorados en la antigua Roma son algunos versos auténticos, unas 60 o 70 líneas, conservados al final de una pequeña obrita titulada De la longevidad del escritor Lidio Flegón de Trales, del siglo II después de Cristo. II. El libro de Soiga o el libro que mata. El libro de Soiga es uno de los libros más enigmáticos y misteriosos de la historia. Se trata de un tratado de magia y astrología escrito en latín en el siglo XVI que contiene tablas numéricas, diagramas, símbolos y conjuros. El libro debe su nombre a la palabra Soiga, que aparece repetidamente en sus páginas sin que se sepa realmente cuál es su significado. El libro de Soiga fue propiedad del famoso mago y ocultista John Dee, que lo consideraba una obra de gran valor y sabiduría. Dee intentó descifrar los secretos del libro, especialmente los de las 36 tablas que ocupan la mayor parte del texto. Estas tablas están formadas por 36 filas y 36 columnas de letras que forman palabras y nombres de ángeles y demonios. Dee creía que estas tablas eran una clave para comunicarse con los seres sobrenaturales y acceder al conocimiento divino. Dee recurrió a la ayuda de su medium y colaborador Edward Kelly para contactar con los ángeles y preguntarles sobre el libro de Soiga. Los ángeles le revelaron que el libro era una obra de Adán, el primer hombre, que contenía los secretos de la creación y el destino del mundo. Sin embargo, los ángeles también le advirtieron que el libro era muy peligroso y que solo podía ser leído por el elegido de Dios, que debía cumplir ciertas condiciones. Los ángeles le dieron a Dee algunas pistas para interpretar las tablas, pero no le revelaron todos los misterios del libro. El libro de Soiga desapareció después de la muerte de Dee y se creyó perdido durante siglos. Sin embargo, en 1994, 2 copias del libro fueron descubiertas en 2 bibliotecas diferentes de Inglaterra. Los investigadores han intentado desde entonces desentrañar los enigmas de esta obra, usando técnicas matemáticas, criptográficas y lingüísticas. Algunos han propuesto que el libro es una obra de alquimia y contiene fórmulas para transmutar los metales y obtener la piedra filosofal.
Otros han sugerido que el libro es una obra de Cábala y que contiene los nombres de Dios y los ángeles. Sin embargo, el libro de Soiga sigue siendo un misterio sin resolver que desafía la razón y la lógica. ¡3! Rautskina. ¿Qué harías si tuvieras en tus manos un libro capaz de controlar al mismísimo Satanás? ¿Lo usarías para el bien o para el mal? ¿O lo destruirías para evitar que cayera en manos equivocadas? Estas son algunas de las preguntas que plantea la leyenda del Rautskina, un libro legendario de magia negra que fue escrito por un obispo irlandés en el siglo XV. El Rautskina, que significa piel roja en irlandés, tomó su nombre del color de su cubierta roja con letras rúnicas de oro. Era un compendio de las más oscuras normas y hechizos conocidos, creados por un hombre que oficialmente profesaba la religión cristiana. Su autor fue Goskak Nicolausson, obispo de Hólar entre 1496 y 1520. Sin embargo, su vida no se ajustaba a los principios del cristianismo. Se dice que era un hombre ambicioso, cruel, manipulador, que tenía 2 amantes y varios hijos ilegítimos. Además, se obsesionó con la brujería y la magia negra y dedicó muchos años a escribir el Rautskina. Su objetivo principal era utilizar la magia para llegar a controlar al mismísimo Satanás y convertirlo en su esclavo para reinar sobre el mundo. Cuando Goskal murió, fue enterrado junto con su libro en la catedral de Hólar. Pero su historia no terminó ahí. 2 siglos después, un hombre llamado Loftur llegó a la catedral buscando el Rautskina. Loftur era un estudiante de magia negra que quería los conocimientos del libro maldito. Una noche, acompañado por otro estudiante, invocó a los espíritus de los obispos enterrados en la catedral y cantó salmos de alabanza al diablo y otros conjuros. Consiguió que 3 obispos se levantaran de sus tumbas, pero ninguno de ellos era Goskal. Siguió cantando y finalmente apareció otro obispo que no llevaba cruz en su pecho y que sostenía en sus manos un libro rojo con letras doradas. Era Goskal, que le dijo a Loftur que jamás conseguiría el Rautskina. Loftur no se rindió y volvió a cantar salmos al diablo, haciendo que la iglesia se estremeciera. Entonces Goskal le tendió el libro, pero antes de que Loftur pudiera cogerlo, una enorme mano negra surgió de las profundidades y se lo arrebató. Era la mano del mismísimo Satanás que se llevó el libro y a Loftur al infierno. Desde entonces nadie ha vuelto a ver el Rautskina, ni se sabe si existe realmente. Algunos creen que fue destruido, otros que está escondido en algún lugar y otros que siguen poder del diablo. Lo que sí se sabe es que el Rautskina es uno de los libros más terroríficos y misteriosos de la historia, y que su leyenda sigue fascinando y aterrorizando a quienes la escuchan. ¡4! El Manual de Múnich. El Manual de Múnich es un libro de magia demoníaca que data del siglo XV. Su título original en latín es Liber Incatationum Exorcismorum et Fascinationum Variarum, casi nada, que significa simplemente un libro de hechizos, exorcismos y fascinaciones varias. El libro contiene más de 40 rituales mágicos para invocar y someter a los espíritus malignos, obtener poderes sobrenaturales, amor, riquezas, conocimientos y otros beneficios. El libro es especialmente famoso por contener una invocación a Satán, una invocación a Lilith, una lista de demonios y una conjuración conocida como el Vínculo de Salomón. El autor del Manual de Múnich es desconocido, pero se cree que fue un sacerdote o clérigo involucrado con la nigromancia. No deja de ser curioso que muchos de estos libros de nigromancia y de magia negra hayan sido realizados por sacerdotes. Sea como fuere, el Manual de Múnich parece ser una compilación de textos anteriores que fueron copiados y adaptados. El origen geográfico del libro también es incierto, pero se le llama Manual de Múnich porque se encuentra actualmente en esa ciudad, en la Biblioteca Estatal de Baviera, donde está catalogado bajo el código CLM 849. El Manual de Múnich es un grimorio muy peligroso. Grimorios son libros de magia de la Edad Media básicamente, que requiere de una gran habilidad y precaución para ser usado. Los rituales implican el uso de círculos mágicos, símbolos, nombres sagrados, objetos, animales, sangre y otros elementos. Los rituales se dividen en 3 categorías: de ilusionismo para crear apariencias engañosas, psicológicos para afectar el entendimiento de la voluntad de las personas y de adivinación para conocer el pasado, el futuro y lo oculto. La mayor parte de los rituales de adivinación se basan en la catoptromancia, el arte de usar un espejo para ver visiones. Para elaborar los rituales, los magos necesitaban materiales en ocasiones muy raros. Además de los círculos mágicos, necesitaban imágenes de cera de las personas que se deseaba influir, anillos, espadas y otros objetos de uso personal. En algunos casos, el manual pide que se sacrifique a una abubilla en honor a los espíritus del diablo o que se quemen algunas hierbas para que el humo sirva de fumigación mágica. Otras partes del manual recogen la magia judía o la musulmana.
En todo caso, el Manual de Múnich es una obra de gran valor e interés para los estudiosos de la magia y la historia. Su contenido revela las creencias, prácticas y las fuentes de los magos medievales, así como su relación con la religión, la filosofía y la ciencia de su época. ¡5! El Gran Grimorio o el Evangelio de Satanás. El Gran Grimorio, también conocido como el Dragón Rojo, es un libro de hechizos y rituales que se cree que fue escrito en el siglo XVI por un papa poseído por el diablo. Su autor sería Honorio de Tebas, identificado por algunos con el papa Honorio III, que reinó entre 1216 y 1227. Según la leyenda, Honorio escribió el libro bajo la influencia de Satanás, que le dictó los secretos para controlarlo y hacerlo su esclavo. El libro se divide en dos partes. La primera contiene las claves para invocar a los espíritus infernales y pactar con ellos. Y la segunda contiene los sellos y los nombres de 72 demonios que obedecen al diablo. El libro también incluye instrucciones para fabricar una varita mágica llamada la férula fulminante, que se usa para obligar a los demonios a cumplir los deseos del mago. Ríete de Harry Potter. El ritual más famoso y peligroso del libro es el llamado Gran Secreto, que consiste en conjugar a Lucífugo Rofocale, el primer ministro de Satanás, y hacer un pacto con él para obtener riquezas, poder y placeres a cambio de renunciar a la salvación eterna. El Gran Grimorio es considerado uno de los libros más poderosos y peligrosos de la magia negra y se dice que su lectura puede provocar la locura o la muerte. Se cree que el original está guardado en los archivos secretos del Vaticano y que solo el Papa puede acceder a él. Sin embargo, existen muchas copias y versiones del libro que circulan entre los practicantes de ocultismo y de vudú, algunos de ellos en la mismísima Haití, donde es bastante famoso. Algunos afirman haber realizado con éxito los rituales del libro, mientras que otros aseguran haber sufrido las terribles consecuencias de jugar con el diablo. El Gran Grimorio o Evangelio de Satanás es sin duda uno de los libros más inquietantes y fascinantes que existen, y que plantea un dilema moral y espiritual a quienes se atreven a leerlo. ¿Vale la pena vender el alma al diablo por un poco de poder temporal? ¿O es mejor resistir la tentación y buscar la luz divina? La respuesta depende de cada uno, pero hay que tener cuidado con lo que se desea porque el diablo siempre cobra su precio. ¡6! Praestegis Daemonum. Si hay un libro sobre demonios que es considerado de los más importantes, es el Praestegis Daemonum. Se trata de un auténtico tratado demonológico escrito por el médico y ocultista holandés Johann Beyer, también conocido como Wyer, publicado en Basilea en 1512. Curiosamente, el libro defiende que la brujería no existe y que los que se creen brujos en realidad sufren de alucinaciones que deberían ser tratadas como enfermedades mentales en lugar de castigadas como herejías. Lo cierto es que fue una de las obras más fundamentales en la abolición de los juicios de brujas en los Países Bajos. El libro contiene un famoso apéndice que también circula de forma independiente como Pseudomonarchia Daemonum, una lista de nombres y títulos de espíritus infernales y los poderes que se les atribuyen. Beyer afirma que su fuente para esta información fue un libro llamado Liber Officiorum Spiritum Seu Liber Dictus Empto Salomonis, de Principius et Regibus Daemonorium, casi nada otra vez, que traducido al castellano significa el libro de los oficios de los espíritus, el libro llamado Empto de Salomón sobre los príncipes y reyes de los demonios. El propósito de Beyer al presentar este material no era instruir a sus lectores en diabolismo, sino exponer las pretensiones de los que se decían capaces de usar magia, hombres que no se avergonzaban de proclamar que eran magos y su extravagancia, engaños, vanidad, delirio, falsedad, locura, ausencia de pensamiento y mentiras obvias para poner sus alucinaciones a la luz del día. Por eso es un tratado tan respetado por los demonólogos, ya que sirve de ayuda y referencia. Curiosamente, aunque debería de haber servido para abolir la magia y quitar cualquier creencia en que los magos tienen algo real que ofrecer, lo cierto es que muchos expertos en demonios y exorcistas consideran este libro como un libro peligroso, ya que desvela varias maneras para llamar a demonios. Para algunos es un auténtico referente en demonología que no debe de ninguna manera tomarse a broma. Y hasta aquí este terrorífico viaje por la literatura más oscura de todos los tiempos. Si os soy sincero con vosotros, mi mente me dice que la magia no existe, la lógica me dicta que no es más que el fruto de la sugestión. Pero lo cierto es que también hay algo que me dice que es mejor no jugar con estas obras y la verdad es que le tengo bastante respeto a todo esto. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Es todo superstición y supercherías o hay algo mucho más peligroso detrás?
Espero vuestros comentarios y si os ha gustado dadle al like, suscribíos y no olvidéis darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Hasta el próximo video artículo.